Podemos definir el patinaje de velocidad como la mezcla de rapidez y diversión. Diversión porque nació como una alternativa hace más de 100 años en Estados Unidos, pero es un deporte ya el cual es dominado por Sudamérica, concretamente Colombia, que tiene los mejores exponentes. Pero en México hay uno que ha despertado el interés por su nivel. Se llama Jorge Martínez, sonorense, que compite por Jalisco, pero que mejor sea él quien se presente. Esto es Talento Deportivo. Yo soy Jorge Luis Martínez, tengo 26 años, practico el patinaje de velocidad y me considero como una persona disciplinada que se enfoca en sus metas y no está tranquilo hasta conseguir lo que quiere. Yo soy de Hermosillo, nací en Hermosillo, Sonora, ya vive todavía mi familia. Empecé el patinaje a entrenar en sí a los 12 años porque mi mamá se enteró que existía el deporte y para que yo no estuviera patinando en las calles y eso, me mandó a la pista y así fue como empecé y ya me encantó el patinaje y seguí y aquí sigo. Mucha seriedad, un muchacho muy serio y muy correcto. Sí, yo creo que él es un hombre muy independiente. Desde que llegó supo cómo moverse, supo adaptarse muy bien a Guadalajara, no fue como de que estuvo atrás todo el tiempo de alguien. No, él supo moverse desde que empezó aquí y se las batalló, pero la libró bien. Yo lo conocí, creo que ya estando aquí él, cuando llegó. Al principio como que era muy serio, como que al verlo como que te da la impresión de que es un sangrón, pero ya que lo conoces pues ya es otra persona. Pues yo creo que es el rival para todos los velocistas en México más fuerte que pueda haber. Bueno, a Jorge lo conocí primero como rival en las Olimpiadas Nacionales, un rival de consideración, obviamente sus características, sus cualidades lo llevaron siempre al foco de los rivales importantes. Y bueno, tuvimos la fortuna de que llegara aquí a Guadalajara para seguir su proceso, ya con miras a eventos mundiales y su máximo desarrollo. La velocidad fue lo que me llamó la atención y pues siempre he tenido como habilidad para moverme rápido y me gustaba poderme mover rápido en los patines y alcanzar velocidades grandes. Sí, tenía como unos 6 años que mi mamá me los regaló en Navidad y nos regaló patines a mis 2 hermanas y a mí. Y me acabé mis patines, después me acabé los de mi hermana que sigue de mí, después me acabé los de mi otra hermana, que son más grandes que yo, y pues ya después me compraron otros. Bueno, es un deportista con una reacción indescriptible, su técnica de salida es yo creo que una de sus características fundamentales. Como velocista no puedes tener dudas en una reacción de salida, y él es un deportista que cumple con eso, ¿no? Cabalmente ve la oportunidad, escucha el sonido y él sabe por qué va. Inmediatamente toma la decisión y vamos por la victoria. No vamos con dudas, no vamos con falsas esperanzas, vamos con realidades y vamos por el triunfo. Llegué a Guadalajara, la decisión la tomé una conjugación por los estudios, me vine a estudiar acá y también porque el ambiente, el entorno del patinaje era mucho más benéfico para mí aquí en Guadalajara y por eso decidí mudarme para acá. Él viene a Jalisco decidido con la proyección de Juegos Panamericanos que iban a hacer aquí en Guadalajara y obviamente como él fue una realidad dentro de esos Juegos Panamericanos, fue un deportista muy destacado en Juegos Panamericanos y eso tuvo que ver mucho con su proceso dentro del entrenamiento ya aquí en Guadalajara, ¿no? Habituado a la altura, al clima, a todas las condiciones para la competencia. Por otro lado, también él en sus aspectos profesionales le interesó mucho venir a estudiar aquí a Guadalajara. Aquí llegó a hacer sus estudios basado en su proyección que tiene él. Obviamente tiene una proyección como deportista, pero también como profesional. Yo siempre he dicho que es el único sacrificio que he hecho, dejar a mi familia atrás y a mis amigos y a todo lo que estás acostumbrado, todas esas comodidades. Sí, es un sacrificio, ¿no? Pero pues es suficiente para mí porque es lo que me apasiona hacer. Yo llegué un 5 de enero y sí, me acuerdo perfectamente del día en que llegué. Pues fue un poco difícil al principio. A lo mejor en ese momento no lo sentía difícil por la emoción y la adrenalina de cambiar de ciudad y mudarme, pero por ejemplo ahora que estoy más estable y que estoy mucho más a gusto,
me doy cuenta que sí, fueron semanas y a lo mejor hasta el primer año fue muy difícil. Pues yo creo que más que le quedó chico Sonora, a lo mejor y no tenía ya con quién, no sé, con quién competir en entrenamiento, se podría decir. Y acá pues había un nivel pues más alto, de más competidores, más compañeros de su nivel. Y yo creo que sí le sirvió mucho venirse para acá porque venía con buen nivel, pero aumentó aún más. En esa ocasión, cuando él viene para acá, se encuentra con Leonel Silva, Renato Asensio, son deportistas de muy buen nivel, que obviamente han ayudado a que crezca y que venga una nueva camada de deportistas como Diego Urbieta, Alexis Jiménez, Santiago López Escareño. O sea, realmente Jalisco está creciendo en el deporte y yo creo que en buena medida ha beneficiado eso, ¿no? La llegada de Jorge ha motivado a muchos de los chicos que de repente llegaban y lo veían, pues es impresionante verlo hacer un 300, un 500, simplemente hacer una activación de curva. Cuando tú lo ves que toma velocidad en la curva, pues te llama la atención, ¿no? A lo mejor no somos un deporte muy conocido en este momento, pero el día que llegas y lo ves y ves a los chicos entrenando, te enamoras. Yo, cuando estaba en mi formación profesional, estaba totalmente enfocado al fútbol. El CODE hizo un programa en el que hablaron de futuros entrenadores y nos dieron la oportunidad de conocer nuevos deportes, ¿no? Tanto el profesor Omar Nava, colega de este colectivo de patines, como un servidor, Luis Fernando García, llegamos y conocimos este deporte y nos enamoramos, ¿no? Totalmente. No dejas tus raíces, ¿no? Sigues enamorado de otros deportes, pero la magia que tiene el patinaje es completamente envolvente, ¿no? Lo ves, te encanta y no lo dejas ir. Empecé a entrenar a los 12 años, pero yo creo que el alto rendimiento entré más o menos como hasta los 17, porque realmente en ese lapso de tiempo no era un entrenamiento específico para patinaje de velocidad, pero no tan intenso ni enfocado hacia el alto rendimiento. Completamente tienes que desarrollar todas tus capacidades, ¿no? Equilibrio, fuerza, resistencia, como lo dices, ¿no? Se ve fácil, pero realmente yo invito a que la gente venga y se ponga unos patines y trate de mantenerse de pie. Ahora, después, contemplar lo que hacen ellos dando la vuelta a las velocidades que llegan a tomar, es un reto verdadero, es un reto y realmente el patinaje como tal es una disciplina completísima. Contrario a lo que muchos pensarían, Jorge Martínez se adaptó rápido a Guadalajara, se aclimató de buena manera. Siguieron los éxitos, al igual que en Sonora, sin embargo también momentos que lo marcarían como deportista. Luego de la pausa más de Jorge Martínez, patinador, aquí en Talento Deportivo. Cuando les mencionas patinaje, todos creen que es patinaje sobre hielo y patinaje artístico, ¿no? Ya después les tienes que explicar que es patinaje de velocidad, que es sobre ruedas y todo eso, pero sí, casi siempre es así. Me imaginé que era patinador en hielo o de velocidad, no, en llantas, pero no en cuestión de velocidad. Y creo que como todos le hicimos la misma pregunta. ¿Cómo es? Explícame. ¿Es un deporte en realidad? Así comenzó. Son varias pruebas, por ejemplo, es la modalidad de velocidad y de fondo y también de ruta y de pista. Yo soy velocista, corro las pruebas de 200 metros contrarreloj, de 300 metros contrarreloj, 500 metros y aquí en México corro hasta la de 1000 metros, ¿no? Que es considerada aquí en México un poco prueba de velocidad. De fondo son las pruebas de 10.000 metros puntos, 15.000 metros eliminación, 20.000 metros y 10.000 metros puntos en ruta. Y la maratón de 42 kilómetros. Bueno, también es dependiendo tu modalidad. Hay una modalidad de resistencia y otra de velocidad. Yo que soy de resistencia, pues yo entreno 2 veces al día, como 2 horas y media en la mañana y 2 horas y media en la tarde. Mis entrenamientos son por lo general de distancias largas, gimnasios, y los velocistas hacen un poco más a lo mejor los entrenamientos un poco más cortos, más explosivos. Yo entreno 2 veces al día. A veces 2 o 3 horas por sesión, ¿no? Depende de la carga que tenga que manejar cada día o cada semana. Y entreno a veces sábados, a veces también domingos.
A veces no tengo día de descanso hasta 2 semanas después, pero sí, se necesita invertir bastante tiempo. Decía, pobre, está tan jovencito y no puede vivir cosas de joven, pero era su sueño, o sea, él siempre era, hasta la fecha creo que lo va a hacer toda su vida, es lo que él ama, o sea, lo apasiona, te lo cuenta con una emoción, con una alegría, es todo para él el patinaje. Pues yo pienso que como en todos los deportes es el enfoque, ¿no? Es querer realmente hacerlo, y como en todos los deportes, en el alto rendimiento es querer hacerlo, echarle las ganas y enfocar toda tu vida a eso, ¿no? Que sea tu prioridad en la vida, y eso sería base al alto rendimiento. Lo demás solamente que sea una buena promoción y que las autoridades correspondientes lo hagan, los directivos, y porque con eso el patinaje puede crecer bastante. Sí, en Olimpiada Nacional pues tengo varias medallas de oro en diferentes Olimpiadas Nacionales. Mi última Olimpiada Nacional fue en el 2005 y yo empecé a competir por Jalisco en el 2008. Aunque es una potencia Colombia en el patinaje, Jorge Martínez llegaba a los Panamericanos del 2011 como una promesa de medalla, una presea cantada por todos. Detalles de último momento cambiaron el panorama. En los Panamericanos me tocó ir, fue mi primera oportunidad. Siempre quería ir a verlo entrenar, pero por tiempos o por espacios no teníamos, pero me tocó ahí en los Panamericanos. Me dio mucho nervio cuando lo vi, fue una sensación muy padre, ver su sueño realidad, ver a su familia aquí, conocerla. Me dio un poco de tristeza ver que el estadio no estaba tan lleno cuando te decían que ya no había boletos, esa parte nunca la entendí, pero el verlo, era una sonrisa impresionante de él, verlo tan contento, logrando un sueño, creo que una de sus metas, fue muy bonito, la verdad. Sí, de hecho tuve la fortuna de estar dentro del comité organizador y estar dentro de la pista, ¿no? Ver su carrera. Como ya te lo mencionaba antes, yo hay algo que alabo mucho de él, es su salida. Tiene una muy buena técnica de salida y la decisión, ¿no? Como tal. En esos Juegos Panamericanos justamente se dio una situación en la que él le marcan una falta en la salida y lo hacen que repita su salida. Obviamente después de que tienes toda esa explosión de energía y desarrollo para ejercer esta prueba y de repente te ves frenado, bueno, todo tu sistema se ve alterado. Tienes que regresar, volverte a calmar y obviamente ya vienes con la presión de que ya te hicieron una amonestación en la salida para volver a hacer la siguiente prueba. Entonces yo siento que en esa prueba en específico él se vio afectado por esa condición, ¿no? El haber sido acreedor a una falta en la salida creo que mermó mucho y aún así él terminó bien ubicado dentro de, ¿no? Estaba ahí en el rango ya para tener su medalla. Fallé en que nos cambiaron la superficie de la pista y yo me confié con las ruedas que había probado anteriormente en el campeonato nacional que fue aquí en Guadalajara. Yo usé un tipo de ruedas y me sirvieron bastante bien. Entonces después para los Juegos Panamericanos quise usar las mismas ruedas sin probarlas antes y eso fue. Me confié con ese juego de ruedas sin probarlas y al momento de la carrera resultó que no sirvieron y pues eso me llevó a obtener un mal resultado. Quedé en quinto lugar cuando pude estar peleando el oro, ¿no? Yo sí lo veía en el podio, lo veía plata o bronce, pero como te digo, y también reconociendo el nivel de los contrarios, ¿no? Obviamente vinieron a trabajar con todo, también ellos, al igual que nosotros, pero yo siento que fue más ese tipo de situaciones que a lo mejor nos faltaba esa experiencia, ¿no? Como tal. Posterior a eso han venido Juegos Centroamericanos, los World Games, donde él se ha destacado y ha estado en el medallero. Y yo pienso que en mucho tiene que ver esa experiencia, ¿no? Aprender de las caídas o de los errores para siempre llegar a ser mejor. Ese sí fue un error mío que yo cometí. Y sí, quedas lastimado y quedas dolido, pero siempre pues con las ganas de refrendar eso, ¿no? De solucionarlo y salir adelante. Y eso, pero pienso que eso me ha hecho crecer como patinador, ¿no? Realmente yo creo que los errores que he cometido no los he vuelto a cometer y eso es una ventaja para mí. Sí, claro, todavía siento que tiene... Bueno, hubo un tiempo donde a lo mejor y se veía que estaba ahí y vimos que dio un salto enorme y no dudo que de otro más grande y ese más grande ya sería
pues ser campeón del mundo, porque está en el top 5 del mundo. Pues realmente en las competencias no pienso mucho, ¿no? Si te pones a pensar en las competencias, te ganan los nervios y te gana la emoción. Yo pienso realmente, pues todos los días en cada entrenamiento en querer ser el mejor, ¿no? Y que cada entrenamiento me sirve para concretar el resultado que se va a dar en la competencia. Es un competidor completamente decidido, muy fuerte. Siempre él se visualiza en la punta, no es de los competidores que se visualiza escondido y tratando de rematar. Es de los competidores que siempre está en la punta dirigiendo la carrera, y si quiere ser el mejor desde el principio se para al frente para demostrar que él se lo merece, ¿no? No es por casualidad, no es porque se cayó alguien más, es porque él entra decidido a ser el mejor. Es el caer y levantarse donde radica la famosa mentalidad ganadora del atleta, aunado a una buena preparación, una de la mejor manera. Si esto se hace, seguramente llegarán los eventos internacionales, lo que le pasó a Jorge Martínez. Es su talento deportivo, y luego de la pausa él mismo nos hablará de sus próximos retos. Es dominar los nervios, es también tener hambre de triunfo y brindar estos a los seres queridos, los que se encuentran pues, en otro estado. Es lo que ha hecho que Jorge Martínez entrene día con día y no se dé por vencido, pero parece que esto no basta. Y es que él aún sueña con llegar más lejos. Él llega y de inmediato se pone a trabajar, y su forma de conectarse con todo el mundo es trabajando. No es llegando a, quiero ser tu amigo, vamos a trabajar juntos. No. Llega y se pone a trabajar y vamos a darle con todo. Y quien se quiera pegar conmigo a trabajar para llegar a conseguir todos tus objetivos, bienvenido. Entonces, esa apertura que él tiene, yo creo que es lo que más nos beneficia. Fue un año muy difícil el año anterior, porque tuvimos el Campeonato Mundial y los Juegos Centroamericanos muy pegados. Entonces, de hecho, no terminé de competir el Campeonato Mundial para poder regresar a México a competir en los Juegos. Pero estuve bien, creo que el objetivo se cumplió. Realmente físicamente me sentí mejor en los Juegos Centroamericanos que en el Mundial, siendo que hubo apenas yo creo que 1 o 2 semanas de diferencia, ¿no? Mira, ya el patinaje alto rendimiento, como lo trabajamos ya con Selección Jalisco, sí tiene unos costos altos, podemos decirlo así. Puedes conseguir desde unos patines profesionales desde 3,000 pesos hasta invertirle 8 o 10,000 pesos. Depende de las calidades de la rueda, los valeros, el frame, que es el riel, la bota. Y todo eso, por ejemplo, en el caso de Jorge, hay que estarle invirtiendo de forma constante, ¿no? Porque ya las velocidades que él agarra, una rueda tal vez no te dura más de 15 días, ¿no? Por las exigencias que tiene ya el deportista como tal. En cuanto a lo recreativo, es económico de cierta forma, pero obviamente lo que te decía, ¿no? Llegas al patinaje, lo empiezas a ver de forma recreativa, te enamoras y después dices, yo quiero competir, y ves a un deportista como Jorge, como Renato, como Mike, y quieres estar ahí, ¿no? Quieres estar con ellos. Sí, realmente si te interesa empezar a hacer el deporte no necesitas invertir mucho dinero, ¿no? Yo creo que hay unos buenos patines te pueden costar entre 1,000 y 1,500 pesos para iniciar, ¿no? Pero pues ya, por ejemplo, mis patines, como yo creo me imagino en todos los deportes, el equipamiento de calidad es caro, ¿no? Mis patines cuestan más de 20,000 pesos, entonces, pero para empezar no es necesario hacer esa inversión, ¿no? Es un atleta muy sano precisamente porque es muy comprometido, ¿no? Muy constante con su trabajo. Cuando el entrenamiento se lleva de forma constante y con calidad, que es lo que siempre trabajamos aquí en el colectivo de patines, tanto el profesor Pedro Páez, el profesor Omar Nava y tu servidor, siempre tratamos de hacer el trabajo a conciencia, porque si les exigimos a los muchachos sin tenerlos preparados física y mentalmente, nos arriesgamos a las lesiones. De hecho, en este ciclo hemos tenido muy pocas lesiones. Te hablaré de 1 o 2 lesiones en este último año, que para nosotros empieza a mediados de año. Entonces, el trabajo ha evolucionado al igual que los deportistas, y como ellos cada vez nos exigen más, nosotros nos tenemos que exigir más para darles toda la calidad en el entrenamiento que ellos requieren. Tuve una lesión en mi aductor izquierdo
realmente es común, es casi normal en los velocistas, porque por la rapidez con la que te mueves, sobre todo en la salida, es normal que te lesiones esas partes del cuerpo. La lesión más común yo creo que sería principalmente la inflamación de los tibiales, pero tenemos muchísimos riesgos desde una caída, con a lo mejor unos rasponcitos pequeños, laceraciones o quemadas muy fuertes, o incluso fracturas, ¿no? Que obviamente ya esas te alejan de la pista por un tiempo considerable, pero curiosamente no, regresan con más hambre y más atención. Los primeros años, ¿no? Te caes muchísimo, casi siempre estás raspado, tengo muchas cicatrices. Ahorita casi no me caigo tan seguido, pero cuando me caigo me raspo todo. Ha cambiado mucho en su madurez, ¿no? Él, como ya lo comentábamos, ha tenido que alejarse del resguardo familiar para venir a vivir solo, a luchar por sus sueños y por sus deseos, ¿no? Es un deportista que llegó y jamás ha descuidado sus estudios, ha estado comprometido con su entrenamiento y bueno, le ha tocado hacerlo solo, ¿no? Ese respaldo inmediato de tu familia no lo tienes porque, bueno, están a una distancia muy considerable. De igual forma sabemos que no lo han dejado solo, lo han estado apoyando, pero es difícil ya estar tú solo viviendo por tu cuenta en un lugar totalmente nuevo. Bueno, pues esa evolución que a él ha dado, me atrevo a decir que ya es mitad Sonora, mitad Guadalajara, ¿no? A pesar de que era más chico, ahorita obviamente tiene más fortaleza, pero siempre tiene como muy centrado lo que quiere y lucha por él. Si no lo obtiene, busca la manera de obtenerlo. Pues físicamente me siento bien, también identifico cosas que me han hecho falta que puedo mejorar, ¿no? Y eso es en lo que trabajo, mejorando mis debilidades para poder ser un patinador integral y más completo, ¿no? Uy, muy alto, muy alto. Desde que lo conozco, él le ha dado tanta prioridad a su deporte que la escuela la ha puesto en stand-by por espacios, porque viaja 6 meses, de repente le hablo, Jorge, ¿ahora dónde vas? No, estoy en Colombia, me voy para Colombia 6 meses. Entonces, con tanto carácter que le está echando, yo creo que va a estar muy lejos en un año. Pues a corto plazo sería primero ratificar mi lugar en la selección para los Juegos Panamericanos de Toronto, ¿no? Y después, pues precisamente los Juegos Panamericanos, quisiera subirme al podio y ese sería mi objetivo a corto plazo. Después tenemos en noviembre el Campeonato Mundial. El año pasado, perdón, me quedé en el quinto y me gustaría poder aspirar al podio, ¿no? Otra vez en el Mundial. Bien, digo, no es fácil porque puedes decir a lo mejor que un Panamericano se puede escuchar más fácil que un campeonato del mundo, pero sabemos que Colombia es potencia mundial, que Venezuela es potencia mundial, o sea, están los mejores, pero no dudo que pueda ganar su prueba en esos Juegos Panamericanos. Y conforme se han dado las cosas durante los últimos años, si no pasa nada extraordinario, pues sería yo quien represente a México en los Juegos, ¿no? Tengo casi 9 años siendo campeón nacional invicto en las pruebas de contrarreloj y espero que este año pueda resultar igual. El patinaje de velocidad no es un deporte olímpico, pero esto no ha frenado su crecimiento en México y en el mundo. Y también es esto lo que ha generado que varios atletas como Jorge Martínez sueñen con llegar algún día a ese podio. Llegamos al final de este programa y como siempre le hago la invitación para que nos siga la siguiente semana con otro atleta y otra disciplina más aquí en Talento Deportivo.